¿Podemos comenzar? Buenas tardes, ingeniero. Ya podemos iniciar. Ya, voy a comenzar a compartir. Buenas tardes con todos. ¿Sí se logra ver ahí, no? Sí, sí, ingeniero. Ya. Bueno, gracias a Concier por la oportunidad. En esta ocasión vamos a hablar de sanidad vegetal, que es un curso muy extenso. No es no es un curso, es una ciencia muy extensa, ¿no? Eh, pero vamos a tratar de resumirlo en una hora, lo más importante, los conceptos más importantes que podemos brindarles. Una breve introducción. Al igual que los demás seres vivos, ¿no? Ya sean vertebrados, invertebrados, microorganismos, entre otros, las plantas y o vegetales también pueden enfermarse, ¿no? También pueden contraer plagas o contraer cualquier invertebrado que lo ataque o que le cause una infestación, ¿no? Entonces, se podría decir que la sanidad vegetal es la salud de las plantas, ya que el propósito es tener en cuenta que permanezcan siempre sanas, vigorosas, ¿no? Fuertes, y evitar cambios morfofisiológicos y cambios físicos debido al ataque de plaga o enfermedad. Todo eso va a causar o por ende va a dar bajos rendimientos, y si estamos hablando en el caso de los cultivos. ¿Qué causa una mala sanidad vegetal en los cultivos? Inadecuada nutrición, ¿no? Vamos a tener plantas raquíticas generalmente, o sea, no siempre las plantas se van a enfermar también por tema de plagas y enfermedades. También una mala nutrición, una inadecuada nutrición, también nos va a causar cambios morfofisiológicos en las plantas. Un ataque severo de invertebrados, estamos hablando de ácaros, insectos, nemátodos, entre otros, ¿no? Transmisión de microorganismos patógenos por agua, viento, vectores, ¿no? Vectores como algunos insectos, algunos ácaros, material vegetal, lo que nos pasó con el fusarium, de repente llegó un material vegetal en algunas semillas, algunos hijuelos, herramientas infectadas, ¿no? Una herramienta se puede infectar de una planta enferma a una planta sana, pues no podemos contagiarlo. Por eso que todas las empresas ahora y también la mayoría de agricultores ahora ya desinfectan las herramientas cada vez que hacen varias labores, ¿no? Como poda, en el caso del banano, cuando utilizan machete, cuando utilizan palana, y en el caso, por ejemplo, de la uva, siempre cuando podan, caso también del limón Tahití, como estamos viendo que es el limón Tahití, Tahití o Tahiti, es lo mismo, puede pronunciar de las dos formas. Igual, ¿no? También tienen que estarle desinfectando. Y bueno, y por último, el ser humano que también puede transmitir estos microorganismos, no solo microorganismos, ¿no? Algunos de repente virus, ¿no? Que no se consideran microorganismos. Insectos, plagas de cultivos vecinos, siempre, pues no, a veces alguien aplica, alguien mantiene su programa de aplicaciones, su programa de control de plagas o de manejo integral de plagas,
pero el vecino a veces no lo hace, pues. De repente no lo hace por temas económicos, o no lo hace porque no le interesa, ¿no? Porque él lo hace a su manera o lo hace tradicionalmente. Entonces, a ver, hay agricultores que piensan que lo saben, que saben más que de repente los técnicos o los ingenieros, y bueno, al final terminan pues con bajo rendimiento, ¿no? Procedimientos equivocados de siembra, siempre van a haber, de repente haces, tienes mucha densidad de planta, entonces hay competencia entre plantas, entonces ahí hay una equivocada, un mal manejo de siembra, ¿no? Bueno, y los cambios climáticos que no los podemos controlar, ¿no? Eso sí, tendría que, tendríamos que ver cómo adaptarnos a esos cambios, ¿no? En el caso, por ejemplo, el mango ken, cuando hay cambios climáticos es muy susceptible, ¿sí? Mal manejo del riego, muy importante, pues, ¿no? Manejar el riego, manejar, por ejemplo, aquí siempre está, al menos en el limón Tahiti, siempre necesita regar tanto, igual que los demás frutales, tanto alejado como acercada a las mangueras, ¿no? Porque para hacer un buen bulbo de mojamiento, ¿no? Para que tengan más raíces, ¿no? Entonces, se sobreentiende que la parte aérea tiene que estar equilibrada con la parte subterránea. Entonces, por eso se tiene que hacer un buen manejo del riego, ¿no? Y por supuesto, pues, ¿no? Siempre evaluar goteros obstruidos, porcentaje de goteros obstruidos para ver si podemos o si metemos jornales para que comiencen a desatorarlos o de repente aplicamos un producto, ¿no? Generalmente usan a veces ácido sulfúrico, ácido fosfórico, o también utilizan peróxido de hidrógeno, ¿no? Industrial, el famoso agua oxigenada, que también ayuda a desatorar y a limpiar los goteros. Bueno, y la mala salud del suelo, ¿no? Antes, pues, nos dedicábamos a ver solamente la química del suelo, ahora ya se está estudiando, pues, ¿no? O se está poniendo ¿cómo se podría decir? Más atención a, a la fertilidad física y a la fertilidad biológica. Antes nomás se veía la fertilidad química. Entonces la fertilidad física y más la fertilidad biológica nos ayudan a que el suelo permanezca siempre saludable, ¿no? Hay un doctor, el doctor Sánchez de México, siempre nos sobresalta siempre que tenemos que tener microorganismos eficaces en el suelo. Y también ver la parte física, porque la parte física, por ejemplo, si estamos hablando de palto, el palto necesita siempre un suelo suelto, no tan compactado. Entonces, cuando hay compactación, comienzan a sufrir las raíces de este cultivo y por ende comienzan a entrar un complejo de hongos fitopatógenos a atacarlo, ¿no? Entonces, él encontró varios problemas en varios lugares de Colombia y por más que trajeron un sinnúmero de fitopatólogos, no pudieron contrarrestar ese problema que tuvieron, ¿no? Pero cuando comenzaron a aplicar descompactadores al suelo, se dieron cuenta que la planta más bien comenzó a curarse, ¿no? Entonces, era tema de suelo, era tema de física de suelo, ¿no? Pero también cuando hay microorganismos eficientes, microorganismos que no son patógenos y que son benéficos, vamos a tener pues un equilibrio y no va a haber mucho ataque de estos fitopatógenos, ¿no? Igualito con los nematos, si hay hongos si hay hongos que son, ¿cómo se podría decir?, antagónicos o que matan nematodos,
no va a haber pues ataque de estos nematos fitopatógenos, así como también hay nematos predadores que matan a los nematos patógenos. Entonces, ahí es un equilibrio. ¿Dónde vamos a tener todos esos microorganismos eficaces? Bueno, algunas empresas lo aplican, ¿no? A través del riego ahora, pero otras, la mayoría están en el compost, pues, ¿no? En el compost, en la materia orgánica, ¿no? En los estiércoles ya maduros, siempre y cuando el estiércol no haya sido aplicado por ningún producto, ¿no? Que suele suceder que a veces aplicas un estiércol que le han aplicado algún producto y no tiene ningún microorganismo. Entonces, ¿cómo te das cuenta que no tiene microorganismos? Porque no se comienza a descomponer, ¿no? Entonces, son cositas que pueden pasar ahí eh, dentro de las composteras, ¿no? Dentro de los que se dedican a hacer compostar. Sanidad vegetal, entonces, como concepto se podría decir que la actividad dirigida a proteger las plantas o vegetales de los daños producidos por plagas, ¿no? Ahora ya se sabe que plagas es todo, ya no son las enfermedades, son vertebrados, invertebrados que atacan, las mismas malezas, de todo lo que ataca a un cultivo son plagas agrícolas. Entonces, impiden el ingreso o extensión de las mismas procedentes de otras zonas. También se podría decir que es el soporte fundamental de la producción agrícola, ya que ayuda en la defensa de los cultivos contra daños producidos por plagas que amenazan la calidad, ¿no? Amenazan la calidad, la inocuidad, la seguridad de los alimentos y la preservación del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, la sanidad vegetal nos permite ejecutar acciones en diversos países, ¿no? Y esto lo permite, cada país tiene su organismo nacional de protección fitosanitaria, ¿no? En el caso del Perú es SENASA, pues. Entonces, y estos organismos son los que, podría decirse, ponen las normas para poder exportar, o ponen, de repente no están dentro de los requisitos fitosanitarios, pero ellos sí ponen unas normas entre ONPF de cada país, ¿no? Por decir, vamos a tomar un ejemplo, el limón, eh, de repente el ácaro del tostado no es una plaga cuarentenaria, no es una plaga que está dentro de los requisitos fitosanitarios, pero igual eh, se ponen de acuerdo con la ONPF de Perú, que es SENASA, y le dicen, ¿sabes qué? Solamente te voy a aceptar hasta el 2% de ácaro del tostado, ¿no? Del Phyllocotucta alevada. No más, ¿no? Si tienes más, te lo rechazo, ¿no? No está dentro de los requisitos fitosanitarios, pero es un acuerdo entre ellos. Por supuesto que la empresa se le tiene que avisar, ¿no? Que no puede haber más del 2%. ¿No? En algunos países, por ejemplo, el piojo blanco, el Spignaspis, sí son requisitos fitosanitarios, pero en otros no. Igual, ¿no? Les ponen un 2%, hasta 2% te acepto, si no, igual te lo rechazan. Entonces, eh, por poner estas normas, existen estos parámetros, ¿no? Que tienen que haber inspecciones fitosanitarias, tiene que haber cuarentena vegetal, vigilancia fitosanitaria, ¿sí? Registro de productos agrarios, registro de plagas cuarentenarias y no cuarentenarias, que eso lo ponen, pues, cada país lo va colocando. Proyectos específicos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de la mosca y la fruta, tiene que haber un proyecto para erradicación, ¿no? Comienza primero con la evaluación, y también para ver qué tanto de MTD tenemos en cada departamento y todo. Entonces, pero después ya, ahorita estamos en la fase de este proyecto ya de erradicación de la mosca y la fruta aquí en Piura, ¿no? Ya en otros departamentos como Ica ya se terminó ese proyecto. Entonces, proyecto de extensión también, SENASA, el INIA y la DRAC se dedican a hacer también extensión para que tanto los pequeños empresarios, pequeños productores, como los grandes productores, y también los agricultores, aprendan a hacer un buen manejo integrado de plagas, ¿no? Porque generalmente
no todas las casas comerciales engañan al agricultor, pero la mayoría sí, ¿no? Les engañan o de repente lo hacen por necesidad, porque tienen que desabastecer su almacén. Entonces, le dan cualquier producto al agricultor, al productor. Entonces, eh, y no les enseñan a hacer rotación de ingredientes activos, no les dicen, no se dedican, aunque sea a venderle un EPP, ¿no? Un equipo de protección personal. Entonces, eh, no les indican ni siquiera eh, qué dosis tienen que hacer, de repente le dan la dosis más alta. Eh, Infinidad de cosas que te podría enseñar bueno, no, generalmente no son ingenieros los que venden, ¿no? Cuando son ingenieros sí les dan todas las pautas, o al menos aquí en el Bajo Cuira hay casas comerciales que sí les dan las pautas a los agricultores. Pero cuando, por ejemplo, cuando voy a las zonas rurales, ellos no eh, ignoran varias cosas, ¿no? Ignoran que algunos productos que les recetan son carcinogenéticos o cancerígenos, ignoran que de repente con una gota se pueden envenenar. Entonces, todo eso deberíamos enseñarle, ¿no? Entonces, el Estado se ha preocupado por esto y a través de estas entidades del Ministerio de Agricultura eh, se han puesto, la camiseta para poder comenzar con la extensión del manejo integral de plagas en diferentes cultivos, ¿no? La importancia de la sanidad vegetal, bueno, los datos estadísticos según la FAO, actualmente más del 40% de los cultivos, ¿no?, a nivel mundial se dañan debido a las plagas agrícolas. Entonces, bajos rendimientos, pues, de repente en algunos cultivos la planta muere, ¿no? Pierde toda su inversión el agricultor. Entonces, por eso que la FAO eh, se preocupó por esto. Él le pone más énfasis a la sanidad vegetal, ellos le ponen más énfasis a eso. Claro, pues es para mí es lo más importante, pues, ¿no? En el cultivo, ¿no? La sanidad. Y la sanidad está involucrada con todas las áreas, ¿no? Está involucrada con el río, está involucrada con el suelo, está involucrada con las mismas labores, ¿no? Si tú en una labor cultural, estamos, por ejemplo, en raleo, en uva, ahí, si hay, por ejemplo, dejas heridas en las vallas, van a entrar pues un complejo de hongo de la pudrición. Si las vallas que has cortado en un deschocle, ¿no?, que ya son pintonas, las tiras al suelo, entonces vamos a tener problemas con mosca la fruta. Entonces, está influenciada ahí, ¿no?, la labor cultural con la sanidad vegetal de ese cultivo. Y entonces ha generado pérdidas económicas en productos agrícolas, calculando más de 220 mil millones de dólares anuales. Las Naciones Unidas designaron el 12 de mayo, ¿no?, porque conscientemente le pusieron bastante énfasis a este problema, y pusieron un día como Día Internacional de la Sanidad Vegetal, a fin de crear conciencia mundial sobre el hecho de que la protección de la sanidad vegetal puede ayudar a poner fin a la hambruna, porque ya ha habido hambruna antes, ¿no? Cuando en Irlanda hubo más de 1 millón de personas muertas por hambruna por el hongo de Phytophthora infestan, papa. Ellos se dedicaban más era su alimento principal, la papa. Entonces, inclusive por eso se creó el Centro Internacional de la Papa. Entonces, con esto vamos a reducir la pobreza, la desnutrición. Hay ONGs que se dedican a esto, ¿no? Por ejemplo, hay una ONG, Cell Reliant Agriculture, que es de Estados Unidos. Ellos se dedican
tienen tres áreas, ¿no? El área de nutrición, tienen un nutricionista, el área de zootecnia, tienen un zootecnista y el área de agronomía. Ellos sus roles principales, ayudar a que no haya desnutrición, ¿no? Bajar la desnutrición al máximo. Entonces, el agrónomo se dedica a ver qué productos, qué productos agrícolas. ¿Que tú me das plata para comprar? Perdón, un ratito, eh, bueno, como le digo, hay ONGs que se dedican simplemente a la desnutrición, no le digo simplemente, su punto principal es la desnutrición, entonces el agrónomo se dedica a enseñarles a sembrar proteína, bastante proteína y bastantes cultivos que tengan, que les den todos los nutrientes. Un ratito. Ya. Eh, el zootecnista, por ejemplo, se dedica a criar cuyes que tienen casi todos los proteínas y minerales para los niños y toda la familia, ¿no? Y el nutricionista pues tiene que decir qué es lo que va a comer, cómo tiene, qué dosificación va a tener y todo eso. Bueno, pero también nos va a ayudar a proteger la biodiversidad porque hemos tenido bastantes contaminaciones, bastante desequilibrios biológicos, ¿no? Cuando hubo el problema del DDT en Cañete, hubo bastante matanza de controladores biológicos, entonces hubo un desequilibrio ahí, ¿no? Comenzaron a surgir plagas potenciales o plagas, o nuevas plagas, ¿no? ¿Por qué? Porque les habían matado el control biológico con el DDT, ya que mataba todo tipo de insectos, todo tipo de ácaros. Y potenciar el mejor desarrollo económico, pues, por supuesto, ¿no? O sea, obtener mejores rendimientos en los cultivos. Sí me están escuchando, ¿no? Sí, ingeniero. Bien. El rol de los organismos nacionales de protección fitosanitaria y las entidades investigadoras del Estado. El rol principal son investigan plagas que afectan los cultivos. Ahí estamos hablando, pues, ¿no? De solamente el SENASA, no. Bueno, el SENASA no es un organismo que investiga, pero sí es un organismo que son, que ayudan también, ¿no? También estudian a los casos, aparte que son autoridad, también ayudan y también tienen sus laboratorios que, por ejemplo, crían controladores biológicos, pero el INIA, por ejemplo, también se dedica a investigar, la DRAC también los ayuda, eh, Agrorural también está metido en esto, entonces investigan las plagas que afectan a los cultivos y generalmente de las zonas rurales, ¿no? Que son los que estaban más olvidados, ¿no? Realizar inspecciones fitosanitarias, controlar el mal uso de pesticidas, bueno, eso ya se está viendo, y ya sabemos por qué, ¿no? Por las mismas casas comerciales. Determinar medidas de protección fitosanitaria, eso lo determina el SENASA. Eh, autorizar el permiso de exportación y brindar certificado fitosanitario. Bueno, y también, bueno, el SENASA ahora ya es autoridad también de semilla, de la semilla. Ahora, si tú quieres hacer, por ejemplo, hacer semilla prebásica en papa, ya tienes que pedir permiso ante SENASA. Antes no era SENASA, era línea. Este es un concepto que lo saqué en un librito, fenómeno de hormoligosis. Es un fenómeno de estimulación reproductiva de plagas por dosis subletales de insecticida. Bien. Hay numerosos ejemplos, ¿no? Eh, para explicarlo mejor, hay productos
al aplicarlos, o ingredientes al aplicarlos en algunos insectos o algunos ácaros, en vez de matarlos ahora, porque antes eran, eran ingredientes que mataban a esos insectos o a esos ácaros, ahora más bien inducen a que se reproduzcan más, ¿no? Por ejemplo, algunos piretroides favorecen la reproducción de Bemisia tabacis, disculpe, ¿no? La mosca blanca. Residuos de acinfos metílico aumenta la fecundidad del áfido Mysus persictis, ¿sí? Que es un eh, vector de algunos virus. Este Trix de los cítricos produce más huevos en hojas cuando hay residuos de malactión y dicofol, ¿no? Por ejemplo, la arañita roja, Tetranichus urticae, arañita marrón, perdón, se incrementa en presencia de carbaril, que es un carbamato, y DDT. Y también cuando hay imidacloprid, imidacloprid que utilizamos para pulgones, moscas blancas, chanchitos o cochinillas, o algunas querezas, va a influenciar más bien en la presencia de las arañitas marrones, ¿no? Estos ácaros. Factores que afectan a la sanidad vegetal o la sanidad vegetal. Factores bióticos, bueno, los virus, viroides, bacterias, mollecutes, hongos, nematos, insectos, plagas, por supuesto, porque hay insectos benéficos, ácaros, ácaros plaga, caracoles, aves, fauna silvestre, plantas, parásitas y malezas. Factores abióticos, el suelo, el agua, temperatura, luz, nutriente, pH, conectividad eléctrica. El suelo ya les dije, ¿no? Sanidad de suelo, tiene que haber una buena sanidad en el suelo. El agua puede traernos esporas de hongos fitopatógenos, ¿no? Eh, Temperatura, bueno, influye bastante para que algunos de estos microorganismos o algunos de estos macroorganismos como los insectos estén presentes en el cultivo, ¿no? La luz también, ¿no? Algunos ácaros, pues la mayoría de ácaros son sensibles a la luz, la mayoría de pulgones o cochinillas son sensibles a la luz. Nutrientes, bueno, cuando hay un alza de algunos nutrientes, comienzan a surgir algunas plagas. Por ejemplo, si hay alza de nitrógeno, eh, comienzan a surgir algunas espodópteras, ¿no? O algunas caballadas, ¿no? El pH y la conductividad eléctrica del suelo también influyen, pues, para algunos microorganismos patógenos y muerte de algunos microorganismos benéficos. Efecto de la nutrición en la sanidad vegetal. Una planta bien nutrida acelera su crecimiento y desarrollo y es más vigorosa contra cualquier plaga, ¿no? Por ejemplo, ahora en el caso del frijol chileno, tenemos que acelerar rápido su crecimiento y desarrollo porque si no, nos gana siempre. Ahora ya nos gana la cigarrita verde, la empoasca, ¿no? Antes se podría controlar, ahora tenemos que hacer rápido que crezca y desarrolle este cultivo para que le gane a la plaga. Entonces, el potasio, su papel importante es ante el estrés de las plantas, disminuye la severidad de muchas enfermedades, altas concentraciones, hay ataque de nematos fitopatógenos. Cuando ya hay altas concentraciones de potasio, se pasan de, lo, de la dosis recomendada, entonces comienzan los ataques de los nematos fitopatógenos. En el caso del nitrógeno, incrementa el crecimiento, ¿no? O sea, hay enviciamiento en algunas plantas, y por ende algunas plantas no van a tener ramas fruteras, ¿no? Entonces, si hay un enviciamiento, no va a haber ramas fruteras. Plantas más suculentas para algunos insectos como las larvas de Spodoptera o las larvas de caballada, ¿no? Apetecibles para estos insectos. Concentraciones altas, bueno, ya les dije, da enviciamiento vegetal.
El calcio boro, correcta formación del fruto, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, acá vemos unos pimientos o algunos tomates, causa blosón, que es una enfermedad fisiológica por deficiencia de calcio. Silicio fortalece la pared celular de la mayoría de frutales y mayoría pues, de cultivo, ¿no? Y así, pues, podemos evitar el ataque de algunos ácaros o de algunas hongos, ¿no? O por lo menos podemos prolongar el ataque, ¿no? Porque no no lo va a matar, pero sí vamos a endurecer la pared celular para que no haya daño de estos patógenos. Concepto de plaga. Según la norma internacional para medidas fitosanitarias, la NIM 5, perdón, se refiere que hay en el glosario de términos fitosanitarios, nos dice que plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Productos vegetales también almacenados o productos vegetales que se van a exportar, según la FAO 2016. Vamos a hablar un poco del umbral de daño económico. Se basa en la relación entre la densidad de la plaga, o sea, la cantidad de plaga que puede haber, y en la posible pérdida del rendimiento de un cultivo. Se define como la densidad mínima de una población de plaga, de plaga que es capaz de causar perjuicio económico. Hay que ver, de repente, por ejemplo, en el mango o en el palto, ¿no? 2 tricks no van a hacer daño, ¿no? 2 tricks por planta, ¿no? Al contrario, algunos de ellos van a hacer más bien polinización. Pero ya 3, 4 tricks ahí es donde comienzas a evaluar ya, ¿no? Qué tanto daño puede hacer o qué puedes hacer con 4 tricks. De repente no aplicar todavía químico, pero sí un controlador biológico. En el limonero, bueno, yo me di cuenta de que cuando teníamos esa baja cantidad de tricks, podíamos controlarlo con Bacillus thuringiensis, que no está inscrito para tricks, pero controla, ¿no? Lo controla muy bien. Pensamos que nomás mata a las larvas de Spodoptera o las larvas de Heliotis o las larvas de caballada, pero no. También puede matar a los tricks, ¿sí? O también los controla. O también se puede decir que es la densidad de la plaga cuyo perjuicio económico iguala al valor del costo de la medida de control. Claro, pues, ¿no? Si aplicas una vez, no controlas, aplicas otra vez, no controlas, y al final se te va a ir el mismo dinero que de lo que vas a ganar, de lo que vas a producir. Entonces, algunos agricultores al final, pues, abandonan el cultivo porque les sale el costo más caro de controlar que lo que van a ganar, ¿no? Umbral de daño económico, bueno, seguimos con umbral de daño económico, la relación numérica entre la densidad de la plaga y los niveles de daños que provoca la planta, la respuesta del cultivo en pérdida de rendimiento, bueno, cantidad y calidad, el valor comercial de la cosecha al momento de la venta, muy importante, ¿no? A veces, justo cuando van a cosechar, baja el precio de lo que van a vender, entonces ahí hay problemas. De repente a veces empatan nomás, solo recuperan su dinero y no ganan nada. Esos son los que se aprovechan. ¿Quiénes son ahí? Eh, ya me olvidé el nombrecito, estos bandidos. Bueno, los que compran para vender ya a las grandes empresas o a otros departamentos. El costo de las medidas de control hasta la cosecha, ¿no? Hay que ver, pues, si el costo de la medida de control hasta la cosecha vale la pena, si vas a ganar o no vas a ganar. Entonces, umbral de acción ya es otro concepto, no es lo mismo.
Como consecuencia de un análisis se puede tomar la decisión de un posible tratamiento de plaguicidas. Entonces el umbral de acción es cuando ya vas a, si hiciste todo un manejo integrado de plagas, pusiste trampas, hiciste tus labores culturales, en frutales abriste ventanas, ¿no? Desinfectaste, aplicaste algunos biológicos, bueno, y seguimos con lo mismo, con la plaga a un grado que todavía no la podemos bajar y que está haciendo daño, entonces ya tenemos que tomar la decisión de un tratamiento ya con un plaguicida pues, químico, ¿no? En la práctica es fundamentalmente discrecional. Diferentes profesionales pueden tener sus propios criterios para establecerlo, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que deja que en el limón Tahiti los ataque eh, el minador de los cítricos, ¿no? Y hay otras empresas que no. Entonces una empresa tiene su criterio, dice, no, hay que dejar que nos ataque porque cuando lo ataca más bien estresa porque el minador siempre se va a la hoja, perdón, a la rama frutera. Entonces, hay que dejarlo porque siempre va a estresar la rama frutera y así vamos a tener flores grandes. Pero el criterio de las otras empresas dice, no, no hay que dejarlo porque va a estresar a la rama frutera, ya, va a salir flor todo, pero ¿y de ahí de qué se va a alimentar esa flor, ese futuro fruto? Entonces, no vamos a llegar al calibre que queremos. Entonces, la otra empresa dice, nosotros llegamos al calibre porque le quitamos un limón de cada rama. Entonces, son criterios diferentes, ¿no? De cada empresa. Dispersión e intensidad de una plaga. La dispersión es la cantidad de individuos que están dispersos, valga la redundancia, por todas las partes de la planta que hacen daño, a la que hacen daño, ¿sí? La intensidad ya es la fuerza de estos individuos con la que hacen el daño en estas plantas cultivadas. Bueno, este es un ejemplo en uva de mesa de una evaluación de Oidium. Bueno, ahora ya casi todas las empresas, bueno, ya la mayoría de empresas antes era con partida de evaluación, se evaluaba con partida de evaluación. Ahora ya la mayoría tienen sus apps, ¿no? Sus aplicativos, donde ingresan estos datos, ¿no? Ya el aplicativo tiene la fórmula y te manda la información. Manda la información a un programa que tienen las secretarias, se podría decir, o los analistas, y ya ellos tienen el resultado final y se lo envían pues al jefe de sanidad para que ella tome la decisión, ¿no? Pero ahí te dice, pues ya no, el aplicativo mismo a veces te dice la recomendación, ¿no? Ya tienes que aplicar. ¿Qué va a aplicar? Ya, bueno, depende de la rotación, depende de qué le toque en ese momento. ¿Sí? Un momentito, por favor. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, se escogen 8 hojas de cada parado punto. Aquí les dicen en las empresas, parada o punto. De las 8 hojas se saca un promedio de grado por parcela y cada cartilla son 25 paradas, ¿no? Pero en un parrón son 50 paradas generalmente. Entonces, ¿quién lo divide el parrón? Un- el- la válvula pues, de riego, ¿no? Esa es la que le divide el parrón en 2 partes. Entonces, aquí estamos hablando de medio parrón, pues. Eso es una evaluación de medio parrón. Generalmente un parrón de uva tiene 4 hectáreas, ¿no? La mayoría. Entonces aquí estamos hablando de 2 hectáreas, donde se van a ver 25 puntos o paradas. Entonces este evaluador en el primer punto encontró 2 hojas con grado 1 de las 8 hojas que evaluó en la primera parada.
Segunda parada, una hoja con grado 2. Tercera parada, una hoja con grado 1. Cuarta, quinta y sexta parada sin oidium. Séptima parada, una hoja con grado 2. Y si nos fijamos, casi en todas las hojas, de las 13 primeras paradas se encontró oidium. Y en las siguientes paradas no encontró. ¿Eh? Pero ya tenemos grados altos, ¿no? Entonces, para hallar la dispersión del oidium, la fórmula es grado de las hojas con oidium sobre 25 paradas por 8 hojas, ¿no? Son 25 paradas, parece que es medio parrón, y siempre se sacan o se evalúan 8 por 100. Entonces encontró estos grados, lo suma todos los grados, la suma de todos los grados lo divide entre 25 por 8 y lo multiplica por 100 y le sale 6% de dispersión. Es alto, pues. Y aquí les voy a dar por acá está el umbral, ¿no? Acá están los umbrales de acción para toma de decisiones. Entonces ahí se van a dar cuenta si se aplica o no se aplica. Y para hallar la intensidad, hay esta fórmula, pues. Sumatoria de grado 1 por grado 1, por su grado 1, ¿no? O sea, por 1, mejor dicho. Sumatoria de grado 2 por grado 2, o sea, por 2. Sumatoria de grado 3 por grado 3, o sea, por 3. Sumatoria de grado 4 por 4, es decir, por 4. Y la fórmula abajo es 25, porque son 25 paradas, medio parrón, por 8 hojas, por el grado máximo. En este caso, el grado 4, o 4, mejor dicho. Y sale 2.62. También está alta la intensidad. Umbral de acción para oidium de una empresa X, no diré el nombre. Por ejemplo, en el caso A, para el fungicida de contacto, acción con fungicida de contacto, en el brotamiento tiene que haber 0. Pues. Estamos hablando de dispersión, 0 dispersión. Crecimiento de cargadores hasta 0.25. Si hay menos de 0.25 todavía no aplicamos, pero si hay 0.25 aplicamos un fungicida de contacto. En el caso de maduración de cargadores, se acepta hasta 0.31. Es decir, que si hay 0.25 todavía no aplicamos. Pero cuando ya sale un porcentaje de 0.31, aplicamos. Bueno, por supuesto que en prefloración no puede haber oidio, menos en cuajado, ¿no? ¿Por qué en cuajado? ¿Y por qué cuando ya hay racimos tampoco? Porque después hacen heridas y después ingresan los hongos de la pudrición. Un sistémico se aplica, en el caso del brotamiento, tiene que haber 0, o sea, ahí aplicas, ¿no? O sea, si te sale 0, aplicas un sistémico, ¿no? O de repente, pero solamente 1 por semana, ¿no? Porque hay que saber que en las evaluaciones no siempre te va, por ahí se puede escapar un foco, ¿no? Entonces, igual el foco hace que después todos se comiencen a contagiar por el viento, por las mismas manipulaciones de las labores culturales, ¿no? La misma gente comienza a contagiar a los demás racimos o a los demás brotes, perdón, cuando hay, por ejemplo, a veces hay desbrotes, ahí pueden haber ese problema, ¿no? Crecimiento de cargadores, un poquito más. En este caso, en estos dos, es un poquito más porque es sistémico, pero es 1 por semana, se aplica 1 por semana. Bueno, y acá pues no tiene que haber nada. Y cuando ya aplicamos un sistémico 2 veces por semana, bueno, estos son los rangos que acepta, ¿no? Entonces, para sacar la dispersión de Spodoptera y otros insectos, de repente, este no aplica para chanchito. El chanchito sí lo hacen diferente, lo evalúan por promedio y lo evalúan, tratan de terminar todo el parrón eh, en un mes, porque necesitamos tener 0 chanchitos, pero
por lo que es una plaga cuarentenaria. Pero cuando son estos insectos, sí saca dispersión. Y se hacen por al azar, pues, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Estos son los resultados de las 25 paradas, ¿no? En la primera parada una postura encontró, o sea, varios huevos. La segunda parada encontró una larva chica. En la parada 17, dos larvas chicas. Y en la parada 21, una larva chica. La evaluación para Spodoptera se hace igual para el Oidium y Mochófalo, ¿sí? La dispersión se obtiene de total de lo encontrado entre 200. ¿De dónde sale 200? De 25 por 8. Igual se hace por medio parrón. Entonces, para encontrar la dispersión son paradas encontradas entre 200. Entonces, encontramos larvas chicas, son 4 larvas chicas, ¿ves? 1, 3, 4. Entre 200, 0.02. Postura, solamente encontramos una postura, entre 200, 0.05. De ahí se hace un promedio total y ese sirve para llevarlo al umbral de acción si es que se debe aplicar o no, con ese número. Como les digo, en el app ya está todo metido hasta el umbral de acción, ¿eh? Entonces, este es el umbral de acción de casi todas las plagas en bit, ¿sí? Por ejemplo, el Trix tiene que haber una dispersión. Estamos hablando en la fenología de formación, con el estado fenológico de formación, menor o igual a 0.5. Entonces, si hay más de 0.5, aplicamos en este estado, con un grado menor o igual a 1, ¿no? Mosca blanca, mayor o igual a 1%, un poquito más asequible, pero igual grado 1, ¿no? Hasta máximo grado 1. O sea, si hay grado 2 o 1.5, ya tenemos que aplicar. Si te sale el promedio 1.5, tenemos que aplicar. Eh, bueno, igual el pulgón, casi igual que la arañita roja, casi igual que la carvialita. Caso de la quereza, se acepta hasta 2%. Chanchito blanco, como les digo, es 0 para todo. Nulo, no puede haber nada de chanchito, por lo que es una plaga cuarentenaria. Los anómalas, igual, hasta 2%, igual que las querezas, ¿sí? Bueno, las espodópteras, 0.04. Entonces, aquí hay 0.01, ¿no? Entonces, aquí todavía no se aplica. 0.04 ya se aplica. El Follow-Vitis, que algunas empresas lo tienen, otras no, igual. Bicho del sexto, que también algunas empresas lo adquirieron, igual. Aquí hay bueno, para compartir una experiencia, ¿no? El bicho del sexto trajeron unos árboles, no me acuerdo que eran unos árboles para decorar ahí el ambiente de todas las salas sala de sanidad, sala de riego, sala de producción. Y estos árboles trajeron el bicho del sexto, porque aquí no había, pues. Pero no había. Y no podíamos controlarlo, ¿no? Le ponían de todo, ¿no? Le ponían eh, Absolute, Tracer, productos caros. Pues no los mataban, ¿no? Hasta que por ahí hubo un librito donde yo encontré cómo lo controlaban en Colombia y bueno, en el libro dice, el bicho del insecto simplemente lo podemos controlar con el Bacillus thuringiensis. Bueno, a veces uno eh, de repente puede tener un poquito ¿cómo se podría decir? No confiar en un libro, ¿no? Pero lo intentamos, aplicamos a esos árboles porque cuando las plantas están podadas, el bicho del regresaba al árbol y aplicamos esos árboles, hicimos un ganso, porque eran unos árboles altos, inmensos, hicimos un ganso para poderlos aplicar, un ganso hechizo,
Y aplicamos el Bacillus thuringiensis y con 3 aplicaciones logramos erradicarlo, Luchers. No, no lo controlamos, lo erradicamos. O sea, que era cierto lo que decía el libro. Entonces, a veces uno se mata aplicando otros productos caros, inclusive hacíamos rotación y no lo podíamos controlar, pero con esto se erradicó y ya nunca más tuvimos problema de bicho de cesto en uva. Bueno, filoxera que casi no hay acá, mildew a este dispersión igual, mayor de 0.25. Estamos hablando de formación, ¿no? En brotación y prefloración son, de repente pueden ser los mismos rangos, pero por ejemplo aquí ya baja, pues no, ya bajan los rangos del Spodoptera, Pholus, bicho del cesto. ¿Sí? Claro, porque ya es un estado más susceptible, ¿no? Y no podemos, pues, imagínense que comiencen a atacar a la floración o a los futuros, a los botones. Entonces, nos vamos a quedar pues sin uva, pues, ¿no? Sin bayas. Y acá igual, pues, ¿no? Casi es igual que en la prefloración. Acá ya es casi igual susceptible. Capacidad de compensación al daño. Bueno, estos son algunos cultivos, algunas plantas tienen la capacidad de compensar los daños que le producen las plagas, ¿no? En algún momento de desarrollo. En la mayoría de las plantas, la destrucción del brote terminal provoca la reacción de activa de los brotes laterales y normalmente no se afecta en los rendimientos del cultivo, lo que no sucede en el maíz. Claro, en el maíz y, por ejemplo, en cañete, las diabróticas atacan de frente a la parte terminal, a la parte activa, ¿no? Del brote, para que siga creciendo el maíz. Ahí ataca la diabrótica. Acá no, pero las diabróticas aquí en Piura y en otros lugares no son tan fuertes, pero allá sí son muy fuertes. Parece que un burro lo ha comido ese maíz. En realidad son las diabróticas que lo han hecho así. Entonces ellos ya no pueden, pues, ya una vez que le comen esa parte ya no se puede recuperar, ¿no? Igual la col. Pero hay otros cultivos que sí, ¿no? Por ejemplo, el maíz, perdón, el algodón, cuando lo ataca el picudo y le tumba algunos botones florales, la planta hace una compensación de sacar nuevas ramas fruteras, ¿sí? Si es que tú logras controlar al picudo, la planta reacciona sacando más ramas fruteras. Te puede dar eh, lo que tú habías eh, eh, estimado, te puede dar lo mismo o un poquito más, ¿no? O sea que al final lo estresó para que lo ayudara a sacar más ramas fruteras. Claro que va de la mano con la nutrición, pues no tienes que ver buena nutrición del algodón. Y sí, pues cuando yo he visto algodón, sí me ha pasado eso, ¿no? Sí. O sea, no es mentira, porque a veces hay que ver si es verdad lo que pasa. Pues sí, sí sucede, pero como le digo, tiene que estar de la mano con la aplicación foliar y la nutrición del algodón. Manejo integral de plagas, bueno, es una parte de la sanidad vegetal muy importante. Todas las empresas ya lo están, la mayoría de empresas lo hacen, y lo hacen porque casi por obligación, ¿no? Porque no pueden mandar productos contaminados, productos con alto límite de máximo de residualidad, ¿no? Entonces, tienen que optar siempre por aplicar plaguicidas fuertes eh, en menor cantidad, pues, ¿no? Y generalmente lo hacen en las primeras etapas del cultivo, ¿no? Ya en las últimas no pueden, ¿no? Porque va a salir, pues, el ingrediente va a salir en los análisis que van a hacer eh, los que compran, ¿no? Al final el consumidor va a tener que hacer un análisis. Entonces, las aplicaciones de plaguicidas tienen un rol diferente, su utilización como orientación principal de control de plagas. En el manejo integral de plagas, la aplicación de plaguicidas, bueno, lo consideran una medida temporal.
complementaria a otras formas de manejo de plagas. Por ejemplo, en el limonero, que si comienza a haber ácaro hialino o ácaro del tostado o arañita roja, bueno, el ácaro del tostado siempre ataca cuando hay lluvia, pero si no hay lluvia no va a haber ataque, pero el ácaro hialino y el ácaro, bueno, la arañita marrón, perdón, arañita roja, los va a atacar, ¿no? Por el polvo, de repente por sequedad o porque están cerca los caminos. Ahí no vas a poder optar ya pues, por aplicar un acaricida, pero ¿no? Ahí lo único que te queda es aplicar azufre en polvo, que funciona muy bien, y que le tienes que subir la dosis a 50 kilos por hectárea para que controle más rápido, y los lavados con detergente agrícola y aceite agrícola. Detergente agrícola a base de saponinas, que funcionan muy bien, que también controlan hongos, y aceites agrícolas parafínicos, no aceites agrícolas vegetales, porque algunos derivan de la soya, ¿no? Y la soya es un alergénico. Entonces, los extranjeros son muy alérgicos pues, a estos aceites, inclusive al aceite de pescado, ¿no? Bueno, y aparte, pues que en el limón o en los cítricos aplicar aceite vegetal es un poquito arriesgarse porque puede quemarse esos frutos, ¿no? Las aplicaciones se justifican solo cuando los demás factores, como variedades resistentes, agentes de control biológico, prácticas agronómicas, culturales, medidas físicas, mecánicas, métodos etológicos, entre otros, no han dado resultados esperados del control de estas plagas. Entonces aquí vemos todo lo que necesitamos, qué factores influyen en el manejo integral de plagas. Tenemos que conocer la plaga, tenemos que monitorearla para ver densidad de la plaga, tenemos que ver el umbral de la plaga, para el umbral de acción, prevenir, ¿no? Prevenir con varios controles integrados, técnica de control integrado e identificación de la plaga. Tienes que identificar qué plaga es, porque a veces los confunden. Hay coccinelios que los confunden con cochinillas, ¿no? Y comienzan a aplicar como locos y son coccinelios, ¿no? Son larvas de coccinelio, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar. Condiciones básicas para el control de plagas y enfermedades. Buena selección de lugar, que ofrezca las mejores características ecológicas para el cultivo, eligiendo la mejor variedad para cada clima. Eso, por ejemplo, en el palto, ¿no? Hay que ver qué variedad se va a aclimatar mejor, ya sea en la costa o en la sierra, ¿no? Conseguir árboles de calidad plantándolos a distancias apropiadas. Hay que saber cuál es la mejor densidad de planta. ¿Y cómo conseguimos los árboles de calidad? Bueno, hay que tener viveros de prestigio, viveros certificados. De repente no son certificados, pero son prestigiosos, dan plantones vigorosos, plantones de calidad. Realizar oportunamente todas las prácticas del manejo del cultivo, ¿sí? No que hoy día no voy a podar, mañana o pasado. Y al no podar, no entra luz, comienzan las cochinillas a proliferar, algunas querezas, porque no entra luz, pues, que ellas son sensibles a la luz, y ellas comienzan a reproducirse, pues. O de repente crean microclimas y comienzan a entrar hongos fitopatógenos, ¿no? Como anthracnosis, eh, o como otros hongos foliares. Revisión permanente de la plantación para detectar los problemas en los estados iniciales. Siempre hay que ver, siempre hay que tener evaluadores, ¿no? Para detectar si hay problemas, si hay plagas, si hay enfermedades. De repente no conocen, pero siempre hay un asesor por ahí que te va a decir la respuesta al problema. Bueno, gracias. Voy a dejar de compartir.
¿Alguna pregunta? No. A ver, aquí hay una pregunta. A ver, no entiendo tu pregunta. ¿El mal uso de plaguicidas, cómo así? Bueno, hay que rotar productos, hay que rotar ingredientes, no productos, ¿no? Porque un producto se puede diferenciar en el nombre, pero pueden tener el mismo ingrediente activo. Y los agricultores no saben, pues, ¿no? Cómo rotar ingredientes, ni siquiera sabían cada producto tiene su ingrediente activo, tampoco saben que hay una ficha técnica de cada producto, tampoco saben que hay una hoja de seguridad. Entonces, todo eso se les va enseñando, ¿no? Pero las empresas sí saben, pues, ¿no? La rotación de ingredientes activos. Inclusive hay que rotar hasta familias químicas, ¿no? Por ejemplo, si vas a rotar, eh, por ejemplo, espinosat, no puedes rotarlo con espinotarán, son de la misma familia química. Tendrías que rotar un espinosat con un emamectin-benzoate, ¿no? Y de ahí de nuevo poner el espinoterán. Si es que estamos hablando para larvas o para minadores, eh, para microlepidópteros, ¿no? Que son minadores. Podrían ser un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo en el minador de los cítricos rotaba eh, espinosat, emamectin-benzoate, espinoterán y Bacillus thuringiensis. Entonces ya estaba la rotación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?